Son tiempos electorales en Uruguay, pero les propongo, salgamos de aquí un momento y hablemos desde un punto de vista más general, porque ustedes saben, también se aproximan las elecciones presidenciales en Estados Unidos y eso le pone una presión creciente a los gigantes de las redes sociales. Hace 4 años, luego de los triunfos de la campaña del Brexit y de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las redes, fundamentalmente Facebook, quedaron en el ojo de la tormenta por la difusión de noticias falsas, acusaciones de radicalización y denuncias de censura. Con cada elección que se da desde entonces, se pone más foco en este tema. Pero, ¿están haciendo algo las grandes compañías para controlar la situación? Bueno, vamos a conversarlo en una nueva columna de Disrupción, Tecnología e Innovación con Gustavo Galino. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Romina. Buen día para todos. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, hagamos un breve repaso. Yo mencionaba recién eso, ¿no? Desde la llegada, sobre todo de Donald Trump a la Casa Blanca, me parece que se ha puesto más foco en el proceso electoral y el rol que juegan las redes sociales en cada una de las elecciones. Repasemos brevemente de qué se las acusa a grandes rasgos o qué de su actividad, qué cosas de su actividad pueden incidir de alguna forma en el resultado de una elección, ¿no? Y por eso se tiende a poner el ojo ahí, ¿verdad? Sí, creo que la palabra que de alguna manera engloba todo esto que estabas mencionando es la manipulación. O sea, la principal acusación que se le hacen a estas plataformas es que han sido manipuladas a lo largo del tiempo. Esto viene de antes de Trump, de antes de la última elección. De hecho, el primer uso fuerte, sobre todo de la plataforma Facebook, se dio en la elección de Obama, en la primera elección de Obama. Entonces, estamos hablando ya de algo que lleva más de una década funcionando y que, bueno, con el paso del tiempo, es verdad, se ha ido demostrando y han empezado a aparecer evidencias de todo tipo que, bueno, comprometieron muchísimo más a estas empresas a la hora de dar respuestas sobre la transparencia y sobre los procesos internos que justamente permiten controlar o combatir esa manipulación. Entonces vuelvo sobre el concepto, creo, de la manipulación, como decía, para englobarlo, porque son varias cosas, es como el principal foco en el cual hoy están estas empresas respondiendo por un lado, trabajando por otro y siguen, sin embargo, recibiendo críticas y recibiendo, sobre todo, muchos señalamientos de cuánto realmente se están esforzando, por decirlo de alguna manera, en evitar la manipulación. Pero decías eso de manipulación como concepto grande y general. ¿Podemos mencionar algunos ejemplos que hayan quedado probados de qué es lo que efectivamente o qué rol jugaron en determinada campaña? Sí. A ver, hay distintas maneras de verlo esto, porque hay distintas estrategias o digamos, formas de manipular. Algunas son más groseras en el sentido de que son, por ejemplo, lo que lo hemos hablado en otros momentos, las granjas de bots, estas cosas automatizadas que lanzan miles de mensajes de forma muchas veces indiscriminada y en otros momentos súper focalizada. Entonces eso es como una típica estrategia que lo que busca es tirar contenido y generar ruido para poder direccionar la discusión para un lado o para poder influir por otro. Eso es un típico caso de los cuales hay mucha evidencia y comprobada evidencia de que eso influyó y manipuló a un montón de gente en un montón de procesos electorales, sin duda la mayoría. Y después hay otro tipo yo le diría de capas, a nivel de cómo se arman estrategias para poder sortearse, por un lado, los algoritmos, por otro lado, los sistemas de control, y ahora después podemos como mencionar un poco qué hay de eso en cada una de las redes, y se llega a un punto en el cual se logra filtrar de alguna manera a través de quizás actores o en el entorno de actores que están más validados, entre comillas, y se logra aún a ese nivel también influir. Entonces ya no es solamente que se generan cosas falsas y perfiles falsos o automatizados, sino que también se logra influir en personas que creen en algo y lo terminan incluso hasta transmitiendo, y eso genera una confianza mucho mayor, y ahí es donde se genera el mayor riesgo, porque ¿cómo hacemos para trabajar con las convicciones de la gente? O sea, ¿eso se censura? No se censura. Se supone que las redes sociales no censuran, se supone. Siempre hablamos sobre supuestos porque después hemos visto que hay acusaciones también cruzadas, sí. Y hasta el propio Trump se ha autopercibido como censurado. Exacto, eso, ¿no? Mismo, o sea, como se victimizó como un censurado. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer mucho más complejo, y por eso yo decía como capas, como niveles, para que se entienda, para que lo podamos conceptualizar, porque realmente cuando se logra
ir a niveles más profundos de la manipulación, a nivel de la persuasión, el arte con el cual se utilizan estas plataformas ya pasa a otro nivel, y creo que en definitiva es lo que empieza a aparecer ahora, y las últimas acusaciones van por ahí. Bueno, decíamos, las redes sociales, obviamente, las gigantes tecnológicas que están detrás de las redes sociales, sienten la presión en momentos así, ¿no? Como la campaña electoral en Estados Unidos. Vienen trabajando en el tema desde hace tiempo, ¿no? Uh-huh. De hecho, recuerdo haber participado el año pasado, cuando estábamos nosotros en pleno proceso electoral, de una reunión con representantes de cada una de estas empresas y representantes de los partidos políticos, donde, bueno, les decían, a nosotros es un tema que nos preocupa, queremos trabajar para mejorar lo que es la calidad de la información que surge en las redes sociales, el rol que tienen las redes sociales en un proceso electoral, pero también es cierto que hay muchos que dicen, no, esto es por la galería, ¿no? Y bueno, y en realidad no cambian nada o no actúan en realidad como deberían actuar en un proceso tan importante. Tenemos las elecciones de Estados Unidos, como decía, ahora no más, el 3 de noviembre. Uh-huh. Y esto ha llevado a que alguna cosa han anunciado ahora, ¿no? Ya venían trabajando, pero bueno, ahora refuerzan los anuncios de lo que pueden estar haciendo. Sí, hay una otra crítica, hay muchas, pero bueno, otra de las críticas, y va mucho de la mano de lo que vos decías, Romina, que es hacia cuál es el real fundamento o cuál es el real... qué es lo que mueve realmente a estas empresas a ir a la acción, o sea, o a desarrollar estrategias de combate. Y por ahí una de las críticas que se viene leyendo mucho y reiteradas veces, sobre todo con ex empleados de esas empresas, y ahora vamos a hablar de algún ejemplo, tiene que ver con el foco, ¿no? Y el foco, como decía, o sea, ¿qué mueve a estas empresas a actuar? Bueno, ellos dicen, muchos de los críticos dicen que lo que les mueve son las relaciones públicas, o sea, quedar bien, no manchar demasiado la imagen, que ya igual bastante manchada viene, pero claro, tienen una fuerza, un poder económico, un poder sobre el valor que tienen los datos de toda la gente que está ahí haciendo cosas, que, claro, termina siendo, bueno, relaciones públicas, tratar de que no se les venga demasiado arriba la ola, pero en el fondo siguen pasando cosas y, bueno, ¿qué queremos cubrir? O sea, que queremos quedar bien, pero no estamos realmente combatiendo el problema de fondo, que es que se están manipulando procesos democráticos o procesos electorales, que ahí está el gran problema, ¿no? Entonces, esa es una de las principales críticas hacia la actitud. Y bueno, la respuesta, que es un poco a lo que vamos, es bastante diferente. Hay posturas distintas. Creo que Twitter fue la que primero se animó a dar un paso mucho más fuerte y a decir, bueno, vamos a actuar realmente y a intervenir realmente con todos los riesgos que eso conlleva, de esto, de que después puedan aparecer las críticas o las acusaciones de censura y demás. Facebook se sintió quizás en cierta medida empujada a también tomar medidas, pero Facebook sigue trabajando sobre los discursos, la transparencia, la participación, el cambio social. Vos lees los comunicados donde hablan de las medidas y siguen siendo por la galería, siguen siendo cosas muy, muy vagas, muy, sí, estamos trabajando con un equipo, no se sabe mucho cuánta gente realmente es la que trabaja, cómo trabajan, qué hacen. Antes de entrar capaz en el capítulo Facebook en particular, que además está recibiendo particulares acusaciones en estos días, iba a mencionar, por ejemplo, iniciativas que están arriba de la mesa, ¿no? Twitter y alarmas contra la desinformación. Decías, Twitter ha sido de las más activas, lleva implementado cambios desde hace tiempo y en un comunicado ahora recientemente habló en septiembre, ha denominado una nueva línea de trabajo que es las nuevas políticas para proteger aún más la conversación cívica. En un comunicado, la compañía del pajarito ha anunciado que etiquetará o eliminará la información errónea que tenga como objetivo socavar la confianza en las elecciones de Estados Unidos. Entre ellas, las publicaciones que, por ejemplo, aseguren una victoria antes de que se certifiquen los resultados oficiales. O sea, esos, por ejemplo, tweets de candidatos que pueden adjudicarse la victoria antes de que los conteos oficiales lo den como tal, ¿no? Eso dice acá, tarjeta amarilla, vamos a... Sí, o roja en algunos casos. O roja en algunos casos, vamos a advertir de esto, ¿no? Lo mismo también para conductas ilegales que inciten a conductas ilegales, debía decir, para evitar una transferencia pacífica del poder. O sea, que pongan en duda, por ejemplo, lo que puede ser una transferencia pacífica del poder. Así, a grandes rasgos, lo que pasó cuando Trump hace un par de meses criticó, o señaló que el sistema de voto a distancia que se estaba empezando a implementar en algunos estados podía estar manipulado o podía ser fraudulento.
Entonces ahí ese fue el gran ejemplo que marcó, fue como un parteaguas en ese sentido, de que Twitter intervino y dijo, bueno, esto es una opinión, esto no es información contrastada, sino, y ahí lo que plantea Twitter es, y a nivel conceptual de lo que habla es del contexto. O sea, como que todo esto que vos explicabas, sumado a algunas otras cosas que han ido también integrando, hablan del contexto. Pero también a su vez, al mismo tiempo, que para mí es un poco también contradictorio, implementaron otra medida que es que vos podés tuitear y podés bloquear las respuestas. O sea, que también podés blindar tu conversación. Podés hacer que solamente te contesten las personas que te siguen o que no te conteste nadie. Y eso también puede llegar hasta ser un poco contradictorio con esta otra medida, que en realidad lo que busca justamente es que si hay un tuit que es una expresión de una opinión que pueda tener lugar a o falsedades o que pueda ser muy polémica porque en realidad lo que representa es una visión, sabiendo que hay otras, bueno, que Twitter te lo ponga en contexto. Entonces, creo que también están como en un camino, en ese sentido, un poco contradictorio. Después lo otro que me parece interesante que lo plantean como otro paso es lo de la afiliación falsa, que a mí también me cuesta ver cómo esto lo van a poder llevar a cabo, porque afiliación falsa, me imagino que está descontado que van a tratar de eliminar todos los bots, que se demuestre realmente que son cuentas que puedan estar apoyando artificialmente a alguien, eso ok, pero ¿qué pasa cuando realmente se logran saltear esas estrategias y se usan otras y se genera afiliación? ¿Dónde está lo falso? ¿Dónde está? O sea, es muy difícil, es muy hay como muchos grises para mi gusto en ese tipo de terrenos, y ahí me parece que ya se van un poquito a lo que pasa con Facebook, que es como hablar así en términos más genéricos y realmente eso después, que decías, ¿no? eso De los comunicados que políticamente son correctos y que muestran preocupación, pero bueno, después en la práctica no sé. Conceptuales, pero en la práctica ¿cómo los resolvemos? Exactamente. Entonces, creo que los contenidos que pueden intimidar y reprimir la participación, que es otro de los puntos importantes que plantea Twitter, también resulta muy interesante eso, ¿no? O sea, cómo se va a medir lo que es reprimir, o sea, cómo se van a intervenir en las conversaciones, ¿no? O sea, a qué nivel eso es realmente algo que pueda generar que a vos te etiqueten. ¿A quién van a etiquetar? Esto obviamente lo están haciendo con los actores más relevantes. Pero seguimos en la misma, porque el problema no está en los actores más relevantes. O sea, sí hay problema, pero no es el principal problema. El problema está en el volumen de todo lo otro que sucede y de todas las otras influencias, microinfluencias que se generan y que mueven el proceso. Entonces, controlamos lo que dice Trump, controlamos lo que dicen del otro lado, generamos un ambiente, un clima, nos asociamos con los medios. Todo eso me parece que está bien, no estoy diciendo que esté mal. Esa es otra política que no comentamos, ¿no? Que han seguido en muchos casos, que es la de asociarse con los medios para ganar credibilidad en ese sentido, ¿no? Y con los verificadores de información y ayudando a hacerlo más rápido. ¿Qué pasa? Acá el problema es que, y esto lo han asumido también, y es un punto clave en el cual también Google lo suma a esta conversación. Google, Facebook y Twitter son como las principales plataformas a la hora de pensar en debates y en la conformación de la opinión, ni que hablar con el tema de la política, de los procesos electorales. Ellos lo que también plantean es eso, es como tenemos que ayudar y orientar a la gente, obviamente a darle más libertad, pero en un contexto en el cual hay como dificultades claras para poder encontrar los límites, ¿no? Para poder encontrar los límites en los cuales las reglas estas de juego se puedan plantear. Entonces, quedan como muchas dudas. En el caso de Google, ahora me estaba acordando, una de las principales políticas que van a empezar que ya están trabajando es la de las funciones de las búsquedas, de autocompletar. Cuando se autocompleta la búsqueda, bueno, que ahí no se generan tendencias, o sea, hablamos otro día de los algoritmos, bueno, va mucho de la mano de esto, ¿no? O sea, que ellos pueden aportar desde ese lugar, que haya una limpieza de los links que son maliciosos, o sea, cosas que no son nuevas para nada, pero que se refuerzan ahora porque va a haber obviamente un empuje mucho más fuerte de gente que va a intentar inyectarle al entorno y al contexto de estas campañas contenido que es falso, que es engañoso, que busca injuriar o que busca manipular para un lado o para otro. Entonces, ahí creo que Twitter es el que tiene cosas más concretas y aún así todavía parece que faltan, ¿no? O que no son suficientes. En el caso de Facebook, esto hay que sumarlo más allá de la creciente presión que tiene encima por el proceso electoral ahora en Estados Unidos. En los últimos días se vio manchada aún más su imagen por distintas renuncias de importantes figuras dentro de la empresa, algunas más, algunas menos, pero sobre todo porque hubo dos que no se callaron y que decidieron hacer público
y escribieron cosas como tengo las manos manchadas de sangre, ¿no? Cosas que pueden haber llamado la atención. Veía las declaraciones de una ejecutiva en particular que dice, bueno, sentirse cómplice porque entiende que eso, Facebook hizo en algunos procesos electorales y en algunas situaciones de algunos países en particular como la vista gorda y no decidió actuar al respecto, porque esto puede ser por acción o por omisión también, ¿no? Decíamos, claro, ahora tiene todos los ojos en Estados Unidos, seguramente del proceso electoral acá y las elecciones internas se esté ocupando poco, ¿no? También elige dónde poner el ojo la compañía, ¿no? A mí me impactó mucho de ese testimonio de Zhang que dice algo que también es muy fuerte, que es, así palabras más, palabras menos, pero el concepto es este. A Facebook lo que pasa en Latinoamérica le importa poco, o sea, o muy poco. Ya digamos que si ya pasan cosas graves en Estados Unidos o en Europa, como ya lo hemos conversado, imagínense cuánto le puede importar lo que pasa por acá. Entonces, por eso aparece Honduras, Brasil, Ecuador, como países que han tenido o han sido el centro de campañas maliciosas en las cuales o se llegó tarde o no se llegó. Y ahí la pregunta que surge es, bueno, ¿no se llegó porque no se quiso, por malicia, por decirlo de alguna manera, o es irresponsabilidad? Y también ahí Zhang es bastante dura. Esta ejecutiva dice concretamente, a ver, pongamos el ejemplo, en Honduras, por ejemplo, se tardaron 9 meses para detener una campaña coordinada que usó recursos falsos para impulsar la imagen de Juan Orlando Hernández, actual presidente del mencionado país. En India identificaron una red de cuentas que trabajaban de manera coordinada para influir en las elecciones. Aunque la eliminaron, nunca dieron a conocer su existencia, dice, ¿no? Nunca hicieron público que había tal campaña atrás. En Bolivia y Ecuador se detectaron redes de bots para defender a los gobiernos en el cargo, pero Zhang, esta ejecutiva, decidió no priorizarlas debido a las cargas de trabajo. Por eso es que ella dice después, me termino sintiendo cómplice, ¿no? Y culpable porque tenía mucha cosa para abordar y en ese... Es increíble que se hable o se deslice la falta de tiempo, recursos o esfuerzos de una empresa que factura miles de millones de dólares de publicidad, que es el otro tema en el cual también hay que hacer una mención, y que tiene un poder tan amplio, que si hay algo que uno no espera de estas empresas es que hablen de falta de recursos. O sea, eso déjalo para las empresas chicas, ¿no? O sea, Facebook no tiene falta de recursos, o sea, al contrario, creo que los recursos, lo que quizás esto demuestra es eso, como una cierta, no sé si desidia, no sé si es que realmente piensan que no actuando o no tomando determinadas decisiones, en realidad... volvemos a la misma discusión que hablamos hace ya varios años, que está la columna, y hablamos de estos temas. O sea, bueno, ¿cuál es la postura y cuál es la responsabilidad? ¿Qué marco legal o en qué contexto se mueven estas empresas para asumir o no responsabilidades sobre lo que sucede como consecuencia del uso de esas plataformas? Entonces, es un loop en el cual vamos volviendo porque van surgiendo cosas que nos van reafirmando cada vez más que hay un problema enorme de control sobre cómo la discusión se dispara y se va hacia lugares en los cuales vale todo, y es esto es como es el barro total a la hora de así como hacerlo bien simbólico, y lo que decía de la publicidad, que es el otro tema, ¿no? O sea, ahora... Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque las compañías se jactan de, bueno, pero estamos eliminando o restringiendo, sacrificando nuestros ingresos por publicidad también en campaña electoral para no alterar tanto o no interferir tanto, ¿no? En ese sentido. Claro, fue una de las principales también acusaciones. O sea, ¿cómo vos, con plataforma, permitís que solamente por el hecho de que te paguen una pauta, por más o menos dinero que te paguen, esos mensajes que están en esa pauta digan lo que sea? Entonces ahí, primero hubo una etapa en la cual mucha gente usó la plataforma directamente, o sea, de forma totalmente legal y transparente, pago por el anuncio, pongo lo que quiero en el anuncio y sale. Eso sucedió durante un tiempo. Después obviamente se restringió y se empezaron a controlar mucho más esos mensajes, y ahora directamente, tanto en el caso de Facebook como de Google, Twitter ya lo había hecho antes, directamente lo que se anuncia es que, bueno, que durante un periodo de ventana no van a permitir que ingresen publicidades electorales formales, al menos. Pero ¿qué pasa con lo informal? Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con lo artesanal, por decirlo de alguna manera, para que se entienda lo que quiero decir? O sea, eso que está hecho de una manera que juega dentro de las reglas, pero a su vez influye, porque influye igual,
y obvio, no van a salir desde una cuenta súper oficial porque Sí, está totalmente controlada y vigilada, Claro. pero pueden salir desde múltiples cuentas no oficiales que igual van a ejercer presión. Que obviamente e esa es la influencia. maniobra más extendida y que se está utilizando, ¿no? Ningún candidato va a querer salir con el rótulo de estás haciendo campaña sucia, por ejemplo, ¿no? Y no lo va a hacer desde las cuentas oficiales de los partidos. Eso en todo caso va por debajo, hay una parte que puede ser desde la militancia mismo, que el candidato puede decir, bueno, no puedo controlar, como también... Esos mensajes que aparecen y que no sé, fue la militancia, o Claro. no sé, fue... No sé quién fue. O también algo Pero está. organizado, pero a través de esos otros canales más informales, ¿no? No bajo la chapa de un partido o de un sector o demás, ¿verdad? Gustavo, vamos cerrando por acá. No sé si te quedó algún aspecto más por comentar. Creo que no, creo que hablamos de las cosas que por lo menos están planteando estas empresas. Es el momento ahora, creo que clave, ¿no? O sea, lo hablamos ahora antes de comenzar la columna. Estamos en la recta final de este proceso electoral y obviamente hay mucha mirada puesta y es ahora donde se juega, estas empresas se juegan mucho, porque si no logran realmente pasar esta prueba, van a volver al Congreso la mayoría y se va a armar un lío importante. Ojalá que no, ojalá que todo pase y todo sea lo más ordenado posible, pero hay como antecedentes demasiado complicados y hay que ver. Yo creo que va a ser tema seguro para la recta final de la campaña y cuando terminen las elecciones no sé si no va a estar esto también arriba de la mesa con mucha fuerza. Si quieren profundizar sobre este tema, hay oyentes que nos están recomendando El dilema de las redes sociales. Es un documental Netflix, híbrido, ¿no? Sí. Por lo menos en Netflix. ¿Lo viste ya? Lo vi en parte. Ya. No lo pude terminar. Lo tengo ahí en por el cuestiones pendiente para familiares. el fin de semana. No lo pude Eso, terminar. ¿viste? Lo que nos pasa a los padres con niños chicos, ¿no? Sí, Bueno, tal ahora cual. prometemos nos vamos a hacer un lugar en el fin sin de falta. semana Sí, y lo volvemos sobre él seguramente porque hay varios que están acotando. Si quieren profundizar, de hecho, en este tema pueden mirarlo porque al parecer vale la pena y trata todo este tipo de asuntos que venimos conversando. Gustavo, gracias, Un placer. como siempre. Nos Nos vemos. reencontramos la semana que viene. Dale.